Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, lléname, con tu poder lléname, lléname, con tu bondad. Lléname, lléname, con tu presencia lléname, lléname, con tu poder lléname, lléname, con tu bondad. Espíritu de Dios, salva mi vida, salva mi alma, salva mi ser. Espíritu de Dios, salva mi vida, salva mi alma, salva mi ser. Sálvame, sálvame, con tu presencia sálvame, sálvame, con tu poder sálvame, sálvame, con tu bondad. Sálvame, sálvame, con tu presencia sálvame, sálvame, con tu poder sálvame, sálvame, con tu bondad. Queridos hermanos, muy buenas noches. Quiero saludarlos a todos ustedes. Gracias por permitirme entrar a sus hogares en esta catequesis de hoy lunes. Ha sido un día muy triste para nuestro país, para esta parte norte de Colombia, este municipio vecino a nosotros en Barranquilla, en Tasajera, departamento del Magdalena. 7 muertos, más de 40 heridos en este lamentable hecho que simplemente muestra las dificultades a través de las cuales muchas personas también atraviesan y viven. Se juntan una serie de circunstancias que llevan a que el desenlace sea este que está entristeciendo hoy a nuestra nación. Yo, antes de empezar la catequesis, quiero ofrecer una oración por todos los que en el día de hoy fallecieron, por todas las personas que están heridas. Señor Dios y Padre nuestro, que por medio de tu Hijo Jesucristo viniste a traer consuelo, a devolver la alegría a los tristes, la salud de los enfermos y a darnos el don de la vida eterna. En esta noche quiero suplicarte por todos esos hermanos nuestros que murieron en este fatal accidente, por todos los que están heridos, unos más delicados que otros. Elevamos una súplica, elevamos una oración a ti por cada uno de ellos, Señor. Te suplicamos que a los que murieron les concedas el descanso eterno, a los enfermos les concedas el restablecimiento de su salud. Mira con bondad nuestra nación, Señor. Tantos y tantos problemas que tenemos,
tantas dificultades, tantas carencias, pobreza, corrupción, nuestra pandemia, dificultades económicas, maltrato, abuso, asesinatos y violaciones de niños, tantas cosas que todos los días nos levantamos y llenan de profundo dolor nuestra alma. Concédenos fortaleza, Señor. Fortalece las familias de los que han fallecido, sabiduría a los médicos para que puedan atender adecuadamente a todos los que se quemaron. A los que fallecieron, concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Una vez más, un saludo para todos. Gracias, muchísimas gracias por abrir su casa, su corazón, su hogar para compartir esta catequesis que he venido haciendo desde el principio de la pandemia, hace ya 3 meses largos. He terminado la semana pasada una serie de catequesis en torno a las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas de Jesús. Quienes quieran, que no tuvieron de pronto la oportunidad de verla en directo, están todas ahí en mi perfil de Facebook. Simplemente empieza a retroceder un poco y ahí las va a encontrar una a una que quedaron grabadas, y creo que podría servirles un poco para entender el significado, por lo menos en lo que pude enseñarles durante esos días, algo para que podamos comprender mejor la palabra de Dios. Hoy quiero también iniciar una serie de catequesis, pero esta vez con los mandamientos de la ley de Dios. Esos los 10 mandamientos, esos que muchos de nosotros adultos aprendimos desde niños, porque en la catequesis nos los enseñaban y nos los hacían guardar de memoria, aprender de memoria. Hoy creo que no son muchos los niños que los conozcan, que los sepan, porque ya no se enseña de esa manera. Ahora el objetivo fundamental catequético es profundizar en otras cosas, no tanto como ayudarle a los niños a que memoricen. Sin embargo, yo considero, y creo que ustedes me darán la razón, la importancia que tiene el aprender los mandamientos de memoria, tal y como lo aprendieron los judíos, que eran capaces de recitarlo sin ninguna dificultad. Y digo que es importante aprender a grabar y a recitar de memoria los mandamientos, porque cuando uno va a revisar su vida, de alguna manera, los mandamientos se pueden convertir en una especie como de referente para darnos cuenta un poco cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual. Es cierto, y quiero que esto lo tengan ustedes muy en cuenta, que los mandamientos en manos de Jesús fueron perfeccionados, no fueron cambiados. Jesús, él mismo lo dice: yo no he venido a abolir la ley y los profetas, yo he venido a darle plenitud. Cada uno de esos mandamientos, tal y como nosotros los aprendimos, Jesús vino a perfeccionarlos. Pero si usted coge las bienaventuranzas, que ya intenté explicárselas un poco, y los junta con los mandamientos, usted se va a dar cuenta de una cosa bien interesante, y es que los mandamientos están estipulados de manera tal que a través de ellos nosotros somos invitados como a vivir. Voy a decirlo de esta forma: en el mínimo de la vida y de la justicia humana. Cuando uno oye hablar al Señor que dice: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no levantes falso testimonio, no mientas, uno dice: caramba, pero esos principios que son principios éticos no son válidos únicamente para la cultura judía o para la cultura cristiana. Están escritos
podrían servir a cualquier cultura, a cualquier persona, cristiana o no cristiana, oigan bien, creyente o no creyente, porque no se necesitaría ser creyente para entender que matar no está bien, que meterse con mujer ajena, con marido ajeno, es un simple acto de justicia y que quien lo hace va contra la justicia, que no mentir, no calumniar, no robar, honrar al padre y a la madre, no tiene una connotación de carácter, permítame decirlo así, como sublime, celestial. Se lo digo así, que usted ame a su padre y a su madre no lo hace una persona extraordinaria. Que usted no robe no lo hace una persona extraordinaria. Que usted y yo no mintamos no nos hace santos. Que no nos metamos con mujer ajena o con marido ajeno no nos hace superiores a los demás. Que nosotros no seamos envidiosos no nos pone en una categoría espiritual superior al resto de los mortales. Espero estar haciéndome entender. Los mandamientos están escritos de una manera tal que cuando uno los lee, uno dice, caramba, esto es una regulación moral para vivir lo más correctamente posible la vida. Voy a decir algo que de pronto a usted le puede sonar un poco extraño. Que alguien viva los mandamientos, que usted viva los mandamientos, o yo vivamos los mandamientos, no nos hace santos. Nos hace simplemente buenos, en el sentido pleno de la palabra. Porque amar a los padres, respetar a los padres, honrar al padre y a la madre, por ejemplo, es una cosa mínima que no es una exigencia exclusiva para los cristianos, ni para los judíos. Una persona que no cree en Dios debería entender por su naturaleza humana, por su condición filial, que al padre y a la madre se le honra, que al padre y a la madre se le respeta. Por eso algunas personas, cuando tratan como de evaluarse espiritualmente o religiosamente, a veces dicen, no, pero es que yo de qué tengo que convertirme si yo nunca he matado, yo nunca he robado a nadie. Vean, hermano, bendito Dios que no somos asesinos y que de pronto no somos ladrones. De pronto no somos ladrones. Pero no crea usted que por el solo hecho de no ser asesinos y no ser ladrones, ya somos santos. Ni siquiera eso nos hace mejores que otros. Usted quiere conocer cuál es el camino para la santidad y para la perfección. No está en los mandamientos. Está en las bienaventuranzas que ya se las expliqué. Y se los digo porque en una oportunidad, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 36 en adelante, Mateo 22, versículo 36 en adelante, dice la Sagrada Escritura que una vez se le acerca a Jesús un joven y le hace esta pregunta: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dice esto: ¿por qué me llamas bueno? Bueno es solamente Dios. ¿Tú quieres ganar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Es un básico. Es decir, que haya un mínimo en nuestra vida de respeto por la vida propia y ajena, de amor a nuestros padres, una cosa natural, del respeto por las relaciones afectivas de los demás, de los bienes que los demás poseen. Eso es la vivencia mínima
de la justicia, de las relaciones entre usted y yo. Para que yo aprenda a respetar sus bienes, yo no necesito ni siquiera ser cura, ni siquiera ser creyente. Para que usted no se meta con el marido de nadie, ni con la esposa de nadie, usted no necesita ser ni siquiera una persona de Eucaristía. Basta con que tenga un poquito de sentido común, de empatía con la otra persona para entender que por la simple justicia, hay cosas que uno no debe hacer. Entonces Jesús a este joven le dice, cumple los mandamientos. Y fíjese que la respuesta de este chico es, Señor, ya los he cumplido desde joven, desde niño. Ese joven que se le acercó a Jesús no estaba mintiendo, no estaba presumiendo. Es decir, aquel joven que se le acercó a Jesús era un joven que tenía, por lo menos en su corazón, una bondad humana natural que le permitía honrar a sus padres, no matar nunca, no robar, no mentir, no codiciar bienes ajenos, no calumniar. Esas cosas las vivía él. Y Jesús le dice, bueno, felicidades. Ya. Ahora, si lo que tú me estás preguntando a mí es un camino de perfección, porque hasta ahora, con lo que estás viviendo de los mandamientos, perfecto no eres. No somos perfectos por cumplir los mandamientos. Jesús le dice, si tú quieres ser perfecto, yo te hago una invitación, da un paso más allá de los mandamientos, vende todo lo que tiene, asume una actitud de desprendimiento total y hazte discípulo mío, sígueme. Cuando aquel joven escucha a Jesús que le dice que deje todos sus bienes, que lo dé a los pobres y que lo siga en un desprendimiento total, aquel joven se da cuenta que la perfección, tal y como la plantea Jesús, es mucho más grande de la manera como uno suele entenderla. Cuando ustedes cuando ustedes recurren, y hablo a los católicos que me están escuchando ahora, cuando ustedes recurren al sacramento de la confesión, generalmente cuando hacen su examen de conciencia, espero que lo haga, ¿qué revisan para ver cómo está su vida de Dios? ¿Cierto que revisan los mandamientos? Empiezan a cogerlo uno por uno. ¿Cómo está el amor a Dios? ¿Cómo está el respeto a su nombre? La santificación de las fiestas, el culto que le rendimos a Él, el honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre. Y entonces empieza uno a soltar todos sus pecados y a decir, mira Padre, yo realmente a mis padres no los he honrado, yo sí he mentido, yo sí he robado, yo sí me he metido en relaciones ajenas, yo sí he calumniado, yo sí soy una persona envidiosa, yo sí he jurado en nombre de Dios en vano, etcétera, 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 etcétera. Imagínense ustedes lo que yo les vengo diciendo. Si la vivencia de los mandamientos es el mínimo del inicio de la vida espiritual, y aún así ni siquiera eso somos capaces de vivir, eso ya es un indicativo de que todavía nuestra vida espiritual está en pañales. Porque solo después de estar viviendo los mandamientos podría uno ponerse a pensar, ahora sí voy a ver cómo está realmente mi relación con Dios. Solo después de estar viviendo los mandamientos. En alguna oportunidad, también a través de este medio, en una catequesis que di por la noche,
Yo les decía a ustedes, ¿cuánta gente encontramos nosotros en nuestro camino que se llama a sí mismo ateo, no practicante de ninguna religión, que no cree en que Dios exista, otros que se declaran simplemente agnósticos, que son gente buena? Yo conozco gente atea que es gente muy buena, gente generosa, gente que jamás ha atentado contra la vida de nadie, gente que es íntegra, gente que respeta las relaciones de los demás, gente que nunca miente. Y no son gente religiosa, no son gente de oración. Sí, obvio que uno puede decir, en los primeros 3 mandamientos no los están viviendo porque como no creen en Dios, entonces no les interesa amarlo, ni les interesa respetar su nombre, ni les interesa respetarle culto. Pero del 4.º mandamiento en adelante, que son los mandamientos que tienen que ver con las relaciones personales de los unos con los otros, son gente que se integra en ese sentido. Y a veces uno tiene que reconocer con muchísima tristeza que los mandamientos que tienen que ver con las relaciones interpersonales no los estamos viviendo. Es decir, que todavía estamos en pañales y que nos falta empezar. Cuando uno ha establecido con el Señor una relación fuerte, esa relación con el Señor le permite a uno descubrir en la desnudez del corazón realmente nosotros quiénes somos. Miren, por ejemplo, hablando con algún amigo en esos días, compartíamos un poco cómo cuando uno tiene una relación con Dios, esa relación con Dios no lo va haciendo a uno necesariamente más santo, pero esa relación con Dios, a medida que profundiza, lo va haciendo a uno descubrir lo pecador que es y cómo hace falta todavía seguir dando pasos para poder vivir a la altura de lo que Dios espera de nosotros. Yo le voy a decir esto que en algunas oportunidades en predicaciones me gusta decirlo. Cuando Jesús habla con los apóstoles, con sus discípulos, muchas veces les dice esto: si ustedes no son mejores que los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Cuando Jesús dice, si ustedes no son mejores que, lo que está diciendo es, yo reconozco que los escribas y los fariseos son gente buena. Nosotros siempre tenemos el concepto que los escribas y los fariseos eran gente mala. Eso no es verdad. Los escribas y los fariseos eran gente muy religiosa, gente muy piadosa, extremista en muchas cosas, pero eran gente que pretendían aplicar la ley de Dios con tanta rigurosidad. Y ellos decían, es que así es como se ama a Dios, aplicando la ley con rigurosidad. Imagínense ustedes si Jesús diciendo, pues ustedes tienen que ser mejores que ellos. Si ellos son buenos, ustedes tienen que ser mejores que ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que a Jesús no le basta con que uno sea bueno. Jesús quiere que uno sea perfecto. O dicho de otra manera, Jesús quiere que uno sea santo, como Dios es santo. Y es que así mismo lo dice el Señor. Ustedes sean perfectos, como el Padre Celestial es perfecto. Y en el Antiguo Testamento ya el Señor se lo había dicho a Moisés para que se lo comunicara. Ustedes sean santos como yo, el Señor, su Dios, soy santo. Dios no quiere que nosotros seamos buenos. Dios quiere que nosotros seamos santos. Y santos es más que buenos.
A nosotros cumplir los mandamientos, solo cumplir los mandamientos, nos hace buenos. ¿Cuándo puede usted decir que es bueno? No simplemente cuando dice, yo no robo, yo no mato. Usted puede decir que es bueno, sin falsa humildad, cuando puede decir, yo no robo, yo no mato, yo le rindo culto a Dios, yo honro a mis padres, yo respeto las relaciones ajenas, yo no miento nunca, yo no calumnio nunca, yo no levanto falsos testimonios jamás, yo no envidio nunca nada de los otros, yo nunca le quito nada a nadie. Solamente en ese momento puede decir uno que es bueno. Todavía no puede decir ni pensar que es santo, porque apenas cuando viva los mandamientos va a empezar el camino de la santidad. Dios no nos quiere buenos. Para el Señor no es suficiente que seamos bondadosos. Dios quiere santidad, porque Él nos hizo para ser santos. Dios no nos hizo para ser exitosos, no nos creó para ser prósperos, no nos creó para ser famosos. Dios no nos creó para ser influenciadores. Dios nos creó para ser santos, como Él es santo, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, y en ese ser, imagen y semejanza de Dios, Él quiere que nosotros seamos como Él y que de nuestro corazón brote santidad, que en las relaciones para con las demás personas haya santidad. Por eso tal vez una de las grandes, creo yo, tristezas que nosotros hoy podríamos experimentar es decir, caramba, yo que pensaba que por no ser asesino ni ladrón, ya yo estaba bien con Dios. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, lo han dicho alguna vez? Yo no robo, yo no mato. ¿Yo de qué tengo que convertirme? ¿De qué tengo que pedir perdón a Dios? Yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie. Oiga, usted no se puede quedar con 2 de los 10. ¿Y los otros qué? Ya miraremos, porque voy a desarrollar uno a uno los mandamientos, como Jesús cada mandamiento lo lleva a la perfección, que significa amar a Dios con todo el corazón y con todo el alma, que quiere decir no jurar su nombre en vano, que quiere decir santificar las fiestas, honrar al padre y a la madre, no matar, no cometer adulterio, no robar, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir cada uno de esos mandamientos? ¿Y de qué manera Jesús los perfecciona? Para que se dé cuenta que incluso en esos momentos que uno dice, yo nunca he matado, cuando uno lo escucha de la manera como Jesús lo explica, uno dice, yo puede que sangre no haya derramado de nadie, pero asesino sí soy. Yo pueda que nunca se le haya jugado a mi esposa, a mi mujer, pero corazón adúltero sí tengo. Pero eso lo miraremos poco a poco a medida que vayamos desarrollando uno a uno estos mandamientos de la ley de Dios. Hoy estoy tratando simplemente como hacer una introducción. ¿Cuántos mandamientos tenían los judíos? La ley judía, la Torá, tenía 6, oigan bien esta cifra, 613 mandamientos, 613. Los judíos tenían mandamiento para todo. Vayan ustedes al libro del Levítico y se dan cuenta toda la legislación que los judíos tenían de carácter ritual, de carácter moral, de carácter cultural, los ritos purificatorios, cada uno de los mandamientos que tenían. Obviamente no todo el mundo tenía la capacidad para aprenderse esos 613 mandamientos. Por eso los 613 mandamientos fueron reducidos a 10. Te dirá, ¿y por qué 10? Por el número de los dedos de las manos.
¿Y qué tiene que ver el número de los dedos de las manos? Porque en la época judaica no era, en la época de Jesús no era tan fácil, tan sencillo encontrar gente letrada, gente ilustrada, gente que supiera leer y escribir. Eso eran cosas que lo hacían pocas personas. Los escribas, que llamaban en aquella época, eran la gente que tenía la capacidad para escribir cosas. Los otros no. La mayoría de la gente del pueblo eran gente ignorante. Y entonces, al ser ignorantes, al no tener educación, tenían que aprenderse los mandamientos de memoria y los tenían que aprender en los dedos de las manos para que no se les olvidara. De tal manera que iban ubicando en cada uno de los dedos de las manos cuál mandamiento se refería. Podían coger el dedo medio de la mano derecha y ahí sabían cuál mandamiento iba. Podían coger el dedo pulgar de la mano izquierda y ahí sabían cuál mandamiento iba. Ellos ubicaban en cada uno de los dedos un mandamiento y sabían cuál mandamiento va aquí. No, honrarás a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. ¿Y cuál mandamiento va aquí? No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, etcétera, etcétera. De los 613 mandamientos, ellos lo reducen a 10, el decálogo, y en esos 10 está como condensado todo lo más importante de la relación con Dios y la relación con los hermanos. Pero también el mínimo de cómo vivir una relación con Dios y cómo vivir una relación con los hermanos. Yo los voy a dejar hoy, hasta aquí por hoy, porque con la gracia de Dios, mañana me volveré a conectar a las 7 de la noche para que iniciemos de manera formal con el primer mandamiento. A mí me gustaría que ustedes hicieran esta tarea. Apunten esta cita bíblica, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 a 6. Deuteronomio 6, versículo del 4 al 6. ¿Por qué quiero que vayan a esa cita bíblica? Porque ahí está el primer mandamiento tal y como está consignado en la Sagrada Escritura. Y no simplemente como lo aprendimos nosotros de memoria. Porque como lo aprendimos nosotros de memoria, es un resumen del primer mandamiento, a ver si logramos aprenderlo. Nosotros simplemente nos enseñaron: amarás al Señor, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Resulta que el primer mandamiento, tal y como aparece en la Sagrada Escritura, no aparece de esta manera. Deuteronomio 6, versículo del 4 al 6, léanlo por favor, que allí iniciaremos la catequesis en el día de mañana. A todos ustedes, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Y gracias, muchas gracias por permitirme compartir con ustedes este espacio de formación. Una feliz noche.